¿Cómo el budismo ha contribuido a la paz social en algunas regiones? Por ejemplo, de acuerdo con el informe de The Apple Project, acuña el término del budismo comprometido, Denkai Buddhism. Esto se refiere, por ejemplo, a budistas, monjes, personas laicas, que llevan las ideas del budismo a la vida diaria de la comunidad. Por ejemplo, esto se refleja en ayuda a los pobres, promueven la no violencia, cuidan el ambiente y defienden la dignidad humana. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Ellos se organizan en redes. Monjes, jóvenes, comerciantes coordinan para hacer cosas concretas. Por ejemplo, escuelas comunitarias, crean escuelas comunitarias, campañas, promueven campañas de paz, campañas de reforestación. Esto crea confianza y cooperación entre los vecinos, fomentan la cohesión social y capital social. Por ejemplo, un país llamado Sri Lanka, el movimiento budista reúne a los pueblos para identificar sus necesidades y así construir puntos, pozos, aulas, trabajo comunitario, así como vemos en las imágenes. Otro ejemplo es Tailandia. Los llamados monjes de desarrollo acompañan a las aldeas rurales para mejorar la calidad de vida, con proyectos locales, aumentando la no violencia. Así se fortalece su autosuficiencia y se fomenta el orgullo comunitario. También esta comunidad budista se enfoca en el medio ambiente. Por ejemplo, en países como Tailandia y Camboya, llamados los ecomonjes, usan rituales y su autoridad moral, ¿para qué? Para proteger bosques. Ellos lo llaman, por ejemplo, como vemos en las imágenes, la ordenación de los árboles y crean comunidades conservadas. Casos como el Monks Community Forest muestran reducción de tala y organización local. También se puede ver en las imágenes. También hay otro aspecto en los servicios sociales. En el país de Myanmar, las escuelas monásticas brindan educación a niños pobres de falta de recursos y de áreas rurales. Ellos amortiguan así las desigualdades cuando la escuela pública no llega a, a esas zonas. Con respecto a cómo el budismo ha contribuido al conflicto social en ciertas regiones, bueno, cuando hablamos del budismo normalmente lo asociamos con paz, meditación y compasión, ¿no? Esa es la imagen que tenemos en general. Sin embargo, es importante entender que en algunas religiones el budismo también ha estado vinculado a conflictos sociales. Esto no significa que la religión sea violenta en esencia, sino que como toda tradición puede ser utilizada con fines políticos y sociales, ¿no? En países como Myanmar, por ejemplo, ciertos grupos de monjes han tenido un rol activo en la persecución contra la minoría musulmana rohingya. En lugar de promover la convivencia, han difundido mensajes nacionalistas que presentan al budismo como parte central de la identidad del país. Esa postura ha generado exclusión y ha justificado actos de violencia en nombre de la defensa de la religión. Algo parecido ocurrió con Sri Lanka, donde el budismo fue utilizado por la mayoría singalesa para poder diferenciarse de la minoría tamil. En este contexto, la religión no fue un espacio de unión, sino un elemento que reforzó divisiones y tensiones étnicas que terminaron derivando en enfrentamientos. Lo que vemos en estos ejemplos es que una religión que practica la paz puede ser transformada en un instrumento de poder. El budismo no fomenta en sí directamente la violencia, pero cuando se mezcla con intereses políticos o nacionalistas puede contribuir a la aparición de conflictos sociales. Por lo tanto, este tema nos deja una lección importante. Ninguna religión está totalmente aislada de su contexto social y político, incluso las doctrinas más pacíficas, ¿no? Que pueden ser manipuladas y usadas como bandera para poder justificar la exclusión o la violencia, dependiendo cómo se interpreten y se aplican a la sociedad. Gracias. Mi nombre es Perla Quispe, voy a explicar sobre el budismo y su papel en el Tíbet. Bueno, voy a explicar sobre fechas relevantes para que lo podamos entender mejor. En el siglo VII después de Cristo, el budismo se introduce a través del Tíbet en los matrimonios de reyes tibetanos con princesas budistas de China y Nepal. El rey Songtong Gampo es considerado el primero en promover la nueva religión. En el siglo VIII después de Cristo fue la consolidación. El rey Trikson Deksen invitó a maestros budistas de Indio. Estos monjes ayudaron a establecer el primer monasterio en Vitet, en el monasterio de Sanje. En el siglo IX después de Cristo fue la persecución y resurgimiento. ¿En qué consistió? El rey, un opositor del budismo, intenta erradicarlo. Tras su asesinato, el budismo experimenta un resurgimiento a partir del siglo X, conocido como la segunda difusión del budismo en el Tíbet. En el siglo XII, la reforma y consolidación de las escuelas. ¿En qué consistió su papel?
Bueno, en palabras sencillas, el budismo no solo fue una religión, también se convirtió en la columna vertebral de la nación. En el poder político, el budismo dio lugar a la teocracia, un gobierno liderado por monjes como Dalai Lama como líder supremo. Los monasterios eran centro de poder y riqueza. En el poder cultural, la religión se transformó totalmente. El arte tibetano tuvo gran lugar, como las pinturas tanga y las esculturas. Está casi completamente dedicada a temas budistas. En el poder social, la vida monasteria era una opción de vida honorable. Para muchos, y los monjes eran vistos como líderes intelectuales. En resumen, el budismo transformó al Tíbet de una sociedad guerrera en una teocracia pacífica, centrada en la espiritualidad y conocimiento. Todas las personas estaban súper. El budismo Theravada ha sido la columna vertebral de la cultura y la sociedad de Myanmar durante más de 2000 años. Desde la antigüedad, ha moldeado la identidad del país y ha servido como una fuerza unificadora. El budismo no solamente está presente en los innumerables templos y pagodas que salpican el paisaje, como la icónica pagoda de Shwedagon, sino también que impregna la vida diaria de la mayoría de los birmanos. Históricamente, los monasterios han sido los centros de aprendizaje y la orden monástica o sangha ha desempeñado un papel crucial en la educación y la moral de la sociedad. Incluso en la política, los monjes han sido una voz poderosa, liderando así movimientos de resistencia pacífica y movilizaciones sociales, como la famosa Revolución del Azafrán en el 2007, en la que marcharon contra la opresión militar. Sin embargo, la historia del budismo en Myanmar también tiene un lado oscuro y profundamente contradictorio. Aunque la religión promueve la paz y la compasión, también ha sido instrumentalizada para fines políticos divisivos. Grupos nacionalistas budistas, con el apoyo de la junta militar, han utilizado la religión para justificar la intolerancia y la violencia contra las minorías, especialmente la población musulmana rohingya. Esto ha generado una profunda polarización y ha contribuido a la persecución y el sufrimiento de estas comunidades. Incluso tras el golpe de Estado en 2021, esta contradicción se hizo aún más evidente, revelando una fractura dentro de la propia sangha. Mientras muchos monjes han protestado valientemente contra el régimen, otros han permanecido en silencio o incluso han apoyado a los militares. Esto muestra que la influencia del budismo en Myanmar es tan compleja como la propia historia del país, siendo a la vez una fuerza para la unidad como un catalizador para la división. Budismo y su desarrollo económico. La filosofía económica budista, el budismo promueve una visión del mundo interconectada, donde el bienestar individual está ligado al colectivo y el medio ambiente. Esta perspectiva ha dado origen a la economía budista, una corriente que busca equilibrar el crecimiento económico con la ética, la sostenibilidad y la equidad, ¿no? E.F. Schumacher, en el ensayo de Buddhist Economics de 1999, argumenta que el desarrollo debe centrarse en la calidad de vida y no en la acumulación material de cosas, ¿no? De dinero, por ejemplo, ¿no? Proponiendo un modelo que prioriza el bienestar humano, la armonía y la armonía en la naturaleza, más que nada. Un caso es el de Bután, el país, y la felicidad nacional bruta. Bután ha implementado este término FNB, término que fue desarrollado en dicho país como el indicador de desarrollo, en lugar del Producto Interno Bruto, el PBI. Este enfoque, basado en valores budistas, integra aspectos como el bienestar psicológico, la conservación ambiental, la equidad social, en la política económica de dicho país. El FNB ha influido en políticas que promueven la sostenibilidad y el desarrollo humano integral como tal. La filosofía de la economía suficiente en Tailandia es otro ejemplo. El rey Bhumibol Adulyadej promovió la filosofía de la economía suficiente, ¿no? Inspirada en principios budistas. Esta filosofía aboga por el desarrollo equilibrado que se considera las necesidades materiales y espirituales de la población, fomentando la autosuficiencia y la sostenibilidad. Ha influido en políticas que buscan reducir la pobreza, promover el bienestar social. Las desventajas o carencias de la economía budista, una de ellas es la limitación de crecimiento económico rápido, lo frena, por decirlo de alguna forma, dependencia del contexto cultural de dicho país que utiliza esta ideología, y tiene una ideología usualmente un poco radical. La budista puede funcionar bien,
pero en países que priorizan el bienestar humano y la sostenibilidad y la equidad. Pero puede ser difícil en aplicar en lugares donde el crecimiento económico es sumamente rápido y la competitividad global sean los objetivos principales de dicho país. Gracias. Hola, mi nombre es Nicole Rota Fabián y el día de hoy les voy a hablar sobre las influencias de los tipos de budismo en la estabilidad política de Asia. Bueno, empezar diciendo que el budismo no es solo una religión o filosofía, también ha tenido un papel clave en cómo se organizan los estados y cómo se legitima el poder en distintas regiones de Asia. Bueno, a continuación les voy a decir tres de sus ramas principales. En primer lugar tenemos al budismo Theravada o Camino de los Ancianos, que en países como Tailandia, Birmania, Camboya y Sri Lanka, este budismo ha servido para legitimar monarquías y gobiernos militares. También fomenta la obediencia social porque se cree que el rey es el protector de la religión y del orden moral. Eso da mucha estabilidad al poder, pero también puede frenar algunos procesos de democratización. En segundo lugar está el budismo Mahayana o Gran Vehículo, que en China, Japón, Corea y Vietnam, este budismo influyó sobre todo en la cohesión cultural. ¿Cómo? Bueno, a través de educación, la filosofía, el arte y los rituales imperiales como funerales y festividades nacionales. Además, dio soporte moral y religioso a los emperadores y más tarde a los estados modernos, moldeando sistemas políticos y imperiales muy fuertes. En tercer lugar, tenemos al budismo Mahayana o vehículo del diamante. En países como Bután, Mongolia y el Tíbet, este budismo integra directamente el poder político y espiritual. En este caso, el monarca o el líder religioso no es solo un gobernante, sino también un guía espiritual. Por eso, el Mahayana no se convierte en un símbolo de identidad nacional y los monasterios tienen una gran influencia social frente a amenazas externas. Si miramos en el mapa, podemos ver cada rama del budismo y cómo se distribuye en distintas regiones de Asia y cómo cada una ha influido, y cómo cada uno ha influido de manera diferente en cada uno de los países asiáticos. En conclusión, el budismo no es solo una espiritualidad, sino también es un recurso político que ha servido para legitimar monarcas, sostener dictaduras militares o fortalecer identidades nacionales. Y eso ha marcado la estabilidad política en gran parte de Asia. Ahora hablaré del budismo como herramienta de control social. El budismo promueve el control social principalmente a través de la autodisciplina y el desarrollo personal, no por la coerción externa. Sus principales enseñanzas, como el noble óctuple sendero y las 4 nobles verdades, guían a las personas a cultivar una conducta ética, bien hacer la visión correcta, acción correcta, habla correcta, entre otros. Estos principios se complementan con valores como la compasión, la no violencia, el respeto, la honestidad, y estos generan comportamientos beneficiosos para la convivencia social. Un elemento clave es el karma, que es la creencia de que nuestras acciones traen consecuencias, ya sean buenas o malas, y esto funciona como un mecanismo de autocontrol. ¿Por qué? Porque motiva a evitar acciones dañinas. Y por último, la Sangha, que es la comunidad budista monástica y laica, y estas refuerzan normas que ofrecen apoyo moral, disciplina y sirve de guía y contribuye a mantener el orden social. Históricamente, el budismo también ha sido una herramienta política. En algunos países, los gobernantes lo han usado para legitimar su autoridad. Por ejemplo, el emperador Asoka en la antigua India aplicó principios budistas para gobernar y promovió la moralidad y la armonía mediante edictos grabados en pilares y rocas. En países como Tailandia y Bután, el Estado y la Sangha mantienen una relación estrecha. Los monjes apoyan a las autoridades y viceversa, mostrando cómo el budismo puede influir en el poder político. En tiempos actuales, surge el budismo socialmente comprometido, que sostiene que el sufrimiento no solo es individual, sino también social y estructural.
Esta corriente propone la compasión en acción, alentando a los budistas a participar en causas como la justicia social, los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Así, el budismo no se limita a la práctica personal, sino que también busca cambios colectivos para reducir el sufrimiento. En conclusión, el budismo ejerce un control social sutil basado en la transformación interna y la responsabilidad personal, aunque en su origen no fue un instrumento de poder. Históricamente ha servido para legitimar gobiernos y hoy en día inspira acciones de justicia social y paz.